Hoy estamos en la nueva Plaza de España de Madrid, para ver si quedó tan chula como dicen. Sí, hoy desde la Plaza de España en Madrid. Un lugar que estuvo en remodelación por 3-4 años, algo así, y que finalmente se reinauguró en noviembre del año pasado. Así que hoy vamos a recorrer tanto este sitio como el Templo de Devot, dos de los lugares turísticos más importantes de la capital española. Por supuesto, empezamos con la nueva Plaza de España. Esto que tengo detrás de mí, esto justo de allí, es el monumento de Cervantes, estatua pilar con la que se le rinde homenaje al fallecido autor. Pero en verdad es por la parte de atrás donde está mucho mejor representado este homenaje. Lo cual me parece curioso porque justo por allí es donde uno viene, que es la parte central, y tú ves el monumento desde aquel lado, pero si no sabes que las estatuas están aquí, quizás no se te ocurre dar la vuelta y la verdad es que te las perderías por completo. Pero sí, mira, en comparación con la parte frontal, ahí está claramente Cervantes, y ese de allí es el Quijote con Sancho Panza y su fiel corcel, la obra magna de este autor. Pero la verdad es que lo más interesante de la plaza está quizás al otro lado cruzando la calle, y es este edificio que tenemos aquí, es el Hotel Río. Un edificio que, al igual que la Plaza de España, lleva unos cuantos años un poco abandonado. Fue comprado por una empresa china, se pasó unos cuantos años en obras y finalmente lo convirtieron en un hotel de lujo con una terraza y un mirador en lo más alto de todo, desde el cual tener increíbles vistas de la ciudad. Aquí tenemos un vistazo más cerca al Hotel Río. La verdad es que ahora mismo es uno de los más de moda en la ciudad, especialmente por ese mirador que tiene en lo alto de todo, el cual consta de un suelo de cristal, de esos que te paras y ves hacia abajo y ves la enorme caída que te aguarda si de casualidad el cristal se diese, lo que lo convierte en un lugar tanto entretenido como aterrador. Otra cosa que podemos apreciar es que esta plaza antes era un lugar un poco más simbólico. La gente venía aquí simplemente a darle un vistazo al monumento de Cervantes, a darse una vuelta por la plaza y poca cosa más. Pero finalmente, en noviembre del año pasado, esto quedó atrás y se inauguró la nueva Plaza de España. Y bueno, vaya forma de inaugurarse, porque se montó en todo este recinto un enorme mercado navideño y la que ha sido, creo, la pista de patinaje sobre hielo más grande de España. Pero ahora que ya hemos conocido la Plaza de España, es hora de seguir nuestro camino hasta el Templo de Devot. Y hemos llegado al Templo de Devot, este que tengo justo detrás de mí. Así es, este de aquí es lo que causa tanto furor entre los locales y los turistas que vienen solo para contemplar las maravillas culturales y arquitectónicas que pueden encontrarse dentro de esas 4 paredes. Y es en serio que todo esto es todo el templo. Estas 3 piedras que ven atrás de mí es todo lo que conforma este sitio. Y tú dirás, vale, pero si son solo 3 piedras antiguas una detrás de otra, la verdad no entiendo cómo esto puede generar algún tipo de emoción. Y vale, sí que en una parte tienes razón, pero ten en cuenta que al final, con este tipo de sitios, lo que de verdad te importa es la historia que hay detrás y todo lo que representan. Y esto es la fila de personas que se forman todos los días a las afueras. Porque aunque no lo creas, si vienes un fin de semana a ver las exhibiciones que hay dentro del templo, tienes que esperar hasta 3 horas de fila para poder entrar. Si eso no es prueba suficiente de lo importante que es el templo, pues yo ya no sé. Estas de aquí son las zonas donde pasar la tarde con tus amigos. Un lugar más que perfecto para venir a pasar la tarde, hacer un picnic, relajarse con los amigos, recostarse sobre el césped. Incluso he visto gente que se trae su hamaca, se la guinda entre árbol y árbol, se echan y allí se quedan por el resto de la tarde. La verdad no sé qué opinen ustedes, pero a mí eso me parece un planazo. Vale, pero ahora les voy a mostrar lo que es de lejos lo más impresionante de todo este lugar. Este mirador que tenemos aquí, uno de los más guapos de la ciudad porque nos da vistas directas del Palacio Real y un buen trozo del centro de Madrid. Y por supuesto, si vienes al atardecer, justo cuando se está poniendo el sol, el espectáculo ya es otro nivel. Pero ten en cuenta que esto lo hace todo el mundo, especialmente fines de semana, por lo que esto va a estar repleto de gente por todas partes a esa hora. Solo un pequeño dato para que lo tengas en cuenta. Vale, hemos vuelto a la Plaza de España, pero esta vez para irnos caminando por la Gran Vía de Madrid, probablemente la calle más importante de toda España. Si quieres conocerla, tienes que ir a ver ya mismo este video que tengo justo aquí.